Estos niveles de conocimiento de los chicos, que son todos pertinentes, todos relevantes para el proceso de construcción de la forma de representación, tanto de la lengua oral como de las cantidades, pero están claramente en puntos muy diferentes de ese proceso. Ustedes no lo van a leer, yo lo voy a leer. Como esto es el resultado de un estudio en plurigrados rurales, traigo simplemente si ustedes quieren, una manera de ilustrar otros saberes que tienen los nenes y las nenas en esos contextos, en la medida en que muchas de las prácticas productivas del entorno rural, en particular del entorno rural agrícola, son prácticas bastante continuas, no reconocen demasiados cortes temporales, y entonces puede ocurrir que en un fin de semana que los chicos no van a la escuela participen en alguna de las prácticas productivas de la familia. Entonces, una caracterización sobre algunas actividades de la familia de Gonzalo en las que participa Gonzalo, que tiene 5 años. El papá de Gonzalo nos cuenta que cuando carnearon a la chancha entre su familia, sus suegros y sus cuñados, había llegado casi a los 260 kilos, una chancha muy grande porque suele pesar entre 100 y 150 kilos. El proceso de trabajo había durado 4 días y Gonzalo no había ido al jardín toda esa semana para participar en la actividad familiar. De acuerdo al papá de Gonzalo, al realizar la distribución de los cortes de carne por familia y reservándose una fracción de las facturas realizadas, estaban abastecidos por aproximadamente 5 meses. Y sigue, ¿no? Realizan los embutidos, vender el kilo rondaría los 800 pesos, de un chancho de 300 kilos salen 70 kilos de salame, ahí se calcula el porcentaje de sal, y así de seguido. Gonzalo, en una conversación que mantiene con su vecina Agustina de 4, discuten acerca del peso de un perro. Gonzalo le dice que no puede pesar 20 kilos tal como sostiene Agustina, ya que por su tamaño supone que tiene que pesar el doble, un perro de 40 kilos. Su mamá nos cuenta que ella trabaja en un tambo, que muchas veces Gonzalo le acompaña, hay chanchos, hay gallinas, etc. Gonzalo va al campo y se preocupa por puntar los huevos, que no se le rompan, y es cuidadoso porque él sabe, dice la mamá, que de ahí tiene su platita. También acompaña a trabajar a su papá a la estancia tal, y nos cuenta que Gonza no espera que le digan anda a traerme algo, va y lo hace. Para saber va preguntando todo. El papá nos cuenta que la leche sale tanto y demás. Este es un tipo de prácticas en las que participa Gonzalo, que son propias del contexto en el que se produce su crianza, muy distinto del contexto en el que se produce la crianza de un nene o una nena que viven en un contexto urbano, como puede ser el centro de la ciudad de Villa María, que genera unos conocimientos, la literatura dice cotidianos, otra literatura habla de fondos de conocimiento comunitarios, ¿no? Conocimientos que los chicos van, en todo caso, si ustedes quieren adquiriendo, si ustedes quieren construyendo, si ustedes quieren internalizando, y saben que estoy usando terminología que expresa diferentes enfoques teóricos sobre el problema. Y también con esto llegan a la escuela. Gonzalo tiene 5, probablemente al año siguiente iba a estar en primer grado, no sabemos en qué parte del proceso que ilustraban los modos anteriores se encontrará, pero está claro que sabe algunas cosas que a lo mejor un maestro, una maestra que estudió para ser maestro o maestra en una institución formadora de ámbito urbano no sospecha que un nene o una nena de ese contexto puede saber. En este tipo de relevamiento de fondos de conocimientos encontramos, por ejemplo, que los chicos participan en prácticas en las cuales hay cálculos estimativos, conteo de colecciones discretas, pesajes de animales con uso de magnitudes continuas, uso del dinero y prácticas de trueque, el kilo como unidad de medida con fuerte presencia, medidas aproximadas, como veíamos recién, hablar del doble, porcentajes para elaborar alimentos, medidas de tiempo, y numeración escrita además presente, como en la vida de la mayoría de los niños y niñas que viven en contextos domésticos como las casas, su mamá, su papá, sus hermanos y demás. Otros portadores numéricos como almanaques, relojes, libros, mazo de carta, balanza, canal de televisión, niveles de juego de un celular, tiempo restante de juego en la tablet, la fecha en que fue sacada una foto digital, kilos en las bolsas de alimentos, etc. Frente a esto, el aula estándar.
del aula estándar, que es algo así como la unidad organizacional más pequeña que ha caracterizado el diseño de la organización escolar tal y como la conocemos nosotros. La historia de cómo llegamos al aula estándar es bien compleja y permite en todo caso recoger hacia atrás situaciones históricas en las cuales las aulas no fueron así, pero en la actualidad el aula estándar es una forma de organizar a la población escolar, un modelo de organización en el cual un docente o una docente desarrolla un programa de aprendizaje que es un programa unificado, el mismo para todos. Lo hace con un grupo que va a ser el mismo de principio a fin de un determinado periodo lectivo, por ejemplo, de un año escolar, y que está cursando un mismo grado de la escolaridad. Lo que yo estoy definiendo tiene mucha importancia porque cualquier alteración de estos supuestos altera la manera en la que hay que desarrollar el trabajo de enseñanza en este contexto. ¿Cuál es el modo, cuál es el modelo pedagógico consolidado para enseñar en estas condiciones? La enseñanza graduada, la enseñanza simultánea, con una cronología de aprendizajes unificada. Leo, la enseñanza simultánea trata a todo el grupo clase como si estuviese siguiendo una misma cronología de aprendizaje. Ese es el modelo pedagógico del aula estándar. Tiene una gran ventaja, la gran ventaja de que la didáctica se ha apoyado tradicionalmente en este modelo y por lo tanto es el modelo que siguen los materiales usualmente disponibles como los manuales y los libros de texto. Tiene el problema de que limita las posibilidades de que los estudiantes avancen a su propio ritmo. Y acá no estoy diciendo a su propio ritmo como un valor, en el sentido de queremos que avancen a su propio ritmo. Ese puede ser un valor que cualquiera de ustedes tenga frente a la enseñanza escolar, pero yo no lo estoy describiendo así en tanto que valor. Lo que estoy diciendo es que así es como las cosas suceden. De verdad se aprende al propio ritmo. El problema es que cuando el propio ritmo está desfasado del ritmo estándar, ahí empiezan los problemas de los que estamos tratando de hablar aquí. Entonces no estoy diciendo a su propio ritmo como un valor, sino como una condición para la enseñanza cuando conviven en el aula estudiantes que se encuentran en distintos puntos, no de su escolaridad, porque están formalmente en el mismo punto, pero sí de su aprendizaje de unos determinados contenidos. No siempre, no todo el tiempo, los integrantes de un grupo clase podrán estar aprendiendo lo mismo ni al mismo tiempo. Estarán participando de la misma actividad, pero no aprendiendo lo mismo al mismo tiempo. Exactamente igual que está pasando aquí, que estamos participando de la misma actividad y no necesariamente estamos todas entendiendo lo mismo, aprendiendo lo mismo, interesados por lo mismo o lo que sea que cada uno, cada una digamos, esté haciendo con esto que yo estoy planteando aquí. Entonces, si el modelo organizacional supone una cronología unificada de aprendizajes, ¿sí? Más o menos tienen que llevar un mismo programa, más o menos en un cierto ritmo, se aguanta algún desfasaje para adelante o para atrás en el ritmo, pero una distorsión muy grande del ritmo produce problemas para la enseñanza simultánea, pero los sujetos se pueden encontrar en puntos muy distintos de apropiación de un cierto objeto de conocimiento, como los niños y las niñas de las representaciones en la primera diapositiva, o Gonzalo con sus aprendizajes cotidianos en función de la práctica laboral de su familia en la que él participa. ¿Cómo hacemos para encajar, digamos, lo que sabemos hacer, que es la enseñanza simultánea, con esta condición de heterogeneidad en las aulas? Esta condición de heterogeneidad no era conocida antes del diseño del aula estándar y simplemente ignorada o forzada. La idea del aula estándar es muy anterior, insisto, a todo lo que sabemos hoy en día acerca del aprendizaje, el desarrollo, la participación en distintas prácticas sociales y su papel en el aprendizaje de ciertos contenidos y demás. Entonces la pregunta que se abre allí es, bueno,
¿Cuántas cronologías podemos manejar al mismo tiempo? Tenemos un aula de 30 personas. No todos están en el mismo punto respecto de los conocimientos que tenemos que enseñar. Dice Perrenou, autor francés que seguramente conocen, él dice: una situación estándar solo puede ser de forma excepcional, óptima para todos, porque no tienen el mismo nivel de desarrollo, los mismos conocimientos previos, la misma relación con el conocimiento, los mismos intereses, los mismos medios y formas de aprender. No está diciendo algunos no tienen, está diciendo todos no tienen, ¿sí?, los mismos intereses, los mismos conocimientos, la misma forma de aprender, etc. Bueno, ¿cuántas? La enseñanza simultánea piensa en una cronología, un ritmo, ¿sí?, una secuencia a un cierto ritmo. Esta idea de, bueno, lo mismo con todos al mismo tiempo. Algo así como el desideratum opuesto, la manera en que en muchas oportunidades se ha conceptualizado de manera exactamente opuesta. La cuestión es la enseñanza individualizada. Bueno, entre una cronología y una por cada quien, ¿cuántas somos capaces de manejar? A ver, podríamos decir, bueno, el ideal sería la enseñanza individualizada. El problema es que no somos capaces de manejar tantas cronologías de aprendizaje como las que supone la diversidad de un grupo clase. Si ese fuera el problema, ya es un problema bastante grande, pero de todos modos yo quiero señalar que si nosotros le apostamos todo, o le pudiésemos apostar todo a la enseñanza individualizada, tendríamos un serio problema, que es que la enseñanza individualizada nos priva de ciertos momentos de las clases que son potentes para aprender con otros, como por ejemplo las explicaciones dialógicas o los trabajos en diadas y en grupos pequeños, las puestas en común. Estas instancias colaborativas y de intercambio son indispensables para ciertos aprendizajes que se realizan con otros, como por ejemplo el desarrollo del lenguaje oral, el uso reflexivo de conceptos, la explicitación de procedimientos, el aprendizaje de recursos argumentativos. Lo que estoy diciendo acá es: la enseñanza individualizada no es el ideal al que tenemos que tender, solo que no nos dan los medios técnicos, porque la enseñanza individualizada, entendida a la manera de cada uno a su propio ritmo, nos priva de ciertas posibilidades de aprendizaje que nos da el hecho de reunir a la gente para aprender con otros, para aprender con otras. Entonces, parecería que necesitamos algunas propuestas intermedias entre la individualización y la simultaneidad. Perrenou dice, vuelvo a citarlo, un término medio entre una enseñanza frontal ineficaz y una enseñanza individualizada impracticable. Vuelvo a discutir, de todos modos, que el problema de la enseñanza individualizada no es solo si la podemos resolver o no, si es practicable o no, sino que nos priva de ciertas formas de aprendizaje que son posibles cuando estamos con otros. Podríamos decir que en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando un alumno se reincorpora tras una larga ausencia, puede ser importante apoyarnos en cierto grado de individualización del aprendizaje. También podemos decir que cuando queremos poner un asunto de relieve para todos los estudiantes, podemos apoyarnos en la enseñanza simultánea, pero lo que estamos tratando de decir acá es: no es todo el tiempo la enseñanza simultánea. Todo el tiempo la enseñanza simultánea lo que va haciendo es dejar afuera a aquellos que van quedando atrás en el ritmo supuesto para el conjunto, o privar de aprendizajes más avanzados a aquellos que, como los nenes y las nenas que escribían en el primer modelo de escritura que les planteé, ya han generado ciertos aprendizajes que sus compañeros todavía no. Dice Perrenou,
Diferenciar es romper con la pedagogía frontal, la misma lección, los mismos ejercicios para todos, pero sobre todo situar una organización del trabajo y de los dispositivos didácticos que colocan regularmente a cada uno en una situación óptima. Repito, organización del trabajo y de los dispositivos didácticos que colocan regularmente a cada uno en una situación óptima y en primer lugar a los que tienen más que aprender. Perrenú dice, bueno, lo que necesitaríamos es, lo dice abajo, dispositivos de diferenciación. Yo prefiero mejor hablar de estrategias de diversificación. Voy a explicar por qué. Yo tengo un amplio acuerdo con lo que entiende Perrenú cuando habla de dispositivos de diferenciación, y es una categoría que me parece perfectamente razonable, pero no, digamos, me autolimito en el uso por dos razones bien propias del modo local de hablar en educación, del modo en nuestro país de hablar de educación. La primera razón es que el término dispositivo, al menos en nuestro contexto, ha sido difundido siguiendo el significado que adquiere en la obra de Foucault, como una formación en un momento histórico que tiene una posición estratégica dominante. En ese marco entendemos, en mucha literatura pedagógica argentina, a la escuela como dispositivo, y yo prefiero evitar aquí la asimilación entre el término dispositivo y la idea de práctica o de estrategia, que es a lo que está haciendo referencia Perrenú. Y en segundo lugar, el término diferenciación tiene, además del significado didáctico que nos propone el autor, otro significado en el análisis de los sistemas educativos que describe el desarrollo de instituciones que se alejan de las que constituyen los modelos en cada nivel escolar, en un proceso de construcción de jerarquías internas en el sistema educativo. Entonces, prefiero evitar la asociación entre diferenciación y jerarquización, que es muy propia del discurso local. Entonces, con un amplio acuerdo con la idea de dispositivos de diferenciación, voy a proponerle de todos modos hablar de estrategias de diversificación para evitar estos dos arrastres de significado que podemos tener cuando hablamos de estos asuntos en Argentina. Entonces, vamos a hablar de estrategias de diversificación. ¿Se acuerdan la pregunta, no? Si las aulas han sido siempre heterogéneas, ¿cuál es el problema para la didáctica? Bueno, el problema para la didáctica es que se ha desarrollado fuertemente bajo la perspectiva de la enseñanza simultánea, y el desarrollo de estrategias de diversificación y sobre todo la disponibilidad de estas estrategias en una escala, en una difusión como la que requiere el sistema educativo está bastante limitada. Quiero empezar esta parte de la exposición, esta referencia a las estrategias de diversificación, diciendo que no se trata de tener una colección de recursos para poner en juego a la manera de quien tiene un repertorio de actividades y las va distribuyendo en el grupo escolar. Es más bien una construcción metodológica. Aquellas de ustedes que se han formado siguiendo la producción de Gloria Edelstein, colega de esta provincia, que ha sido muy importante en la producción de conocimientos sobre la formación docente, sabrán que la categoría que ella propone, construcción metodológica, es una categoría que trata de recuperar el papel del método como categoría central de la didáctica, una categoría que ella dice está muy denostada en los debates contemporáneos en didáctica, es soslayada en los debates en el ámbito de esta disciplina, porque se ha identificado metodología con algo así como un enfoque tecnocrático respecto a la educación. Entonces, esa identificación entre método y enfoque tecnocrático ha producido un abandono de la idea de que hay que explorar métodos, cualquier cosa que cada una o cada uno quiera entender como método. Él dice que esta categoría recupera el valor del método y dice, se fundamenta esta postulación significándola como construcción singular, casuística, que surge de articular las lógicas del contenido a enseñar, las lógicas de los sujetos que aprenden, mediadas por los ámbitos o contextos donde tales lógicas, la de los contenidos a enseñar,
y la de los sujetos que aprenden se entrecruzan. En este marco se asigna, dice Gloria, especial importancia al papel del docente como sujeto autor de la construcción metodológica. Cuando en la generación de su propuesta de intervención recorre el plano de la fundamentación como paso necesario para resolver la instrumentación. Explicitación que marca una clara distancia respecto de la visión del método de la enseñanza desde la racionalidad tecnocrática. Lo que está diciendo es, el método es algo que hay que construir, no algo que derivamos de un conocimiento técnico universalmente aplicable. Hay ahí una elaboración que hace el docente considerando la lógica del contenido que tiene que enseñar, la lógica de los sujetos que aprenden. Esta es la que venimos hablando, que no es una lógica única, y las características particulares de los ámbitos en los que se espera que las personas aprendan determinadas cosas. Lo que pretende enfatizar Edelstein cuando habla de construcción metodológica es que lo metodológico no es un aspecto accesorio e indiferente al contenido, que eso es lo propio de la racionalidad tecnocrática. Tengo que enseñar esto y acá tengo un libro de técnicas para enseñar, como si las técnicas para enseñar fueran independientes del contenido, del sujeto, del contexto. Lo que está diciendo es, no es un aspecto accesorio e indiferente al contenido, tampoco es una simple elección dentro de un recetario del que tomamos la prescripción más adecuada que ya estaría disponible. Cuando enseñamos, dice, inventamos. La metodología de la enseñanza, esto ya lo digo yo, es una construcción en parte casuística, es decir, ajustada por nosotros al caso de enseñanza que integramos. Nosotros somos parte de un caso de enseñanza, nosotros, nuestros estudiantes, las condiciones del aula, la escuela en la que trabajamos, somos un caso de enseñanza, somos parte de esa casuística en la que nosotros construimos una metodología a partir de repertorios que conocemos, pero considerando un conjunto de condiciones materiales, simbólicas e institucionales. Eso a lo largo de toda nuestra carrera. Y claro, a lo largo de nuestra carrera nosotros vamos generando unos repertorios, vamos generando unas cosas que nos salen bien, vamos acumulando aprendizaje sobre cosas que no funcionaron tanto, sobre ideas que nos parece que estaban buenas y que aquella vez que la hicimos ahora nos damos cuenta que no tuvimos en cuenta una cierta cosa que ahora la queremos volver a probar a ver si funciona. Bueno, eso es parte de la experiencia que todos quienes enseñamos tenemos a lo largo de nuestro desarrollo profesional. El asunto es que no lo miramos como si fuera la elaboración de un hacer, como si estuviésemos inventando un modo de hacer, sino que lo miramos como simplemente parte de nuestra tarea. Lo que trata de decir Edelstein, y yo coincido plenamente con ella, es ahí hay una construcción, y esa construcción en todo caso merece algún grado de reflexión por parte de nosotros en este contexto. Esa construcción metodológica, diría seguramente Gloria, en todo caso es una propuesta que planteo yo, requiere analizar previamente los alcances del contenido que queremos enseñar, la secuencia en que vamos a organizar la enseñanza, y es cierto que secuencia no ayuda porque también se asimila con ciertos enfoques didácticos que no necesariamente son aquellos a los cuales cada una de nosotros adscribe. Las modalidades de organización, como por ejemplo por grupos, por pares próximos, por pares distantes, individual, colectivo. La función docente en distintos momentos de esta secuencia, no es lo mismo lo que tenemos que hacer cuando estamos promoviendo actividades autónomas que cuando tenemos que coordinar una puesta en común, cuando los chicos están explorando un cierto procedimiento que cuando los tienen que explicitar. Y finalmente, los materiales de enseñanza. Resulta que yo planteaba al principio que la hipótesis organizacional de las aulas es una hipótesis de homogeneidad, una hipótesis de antes de que se supiera todo lo que ya dijimos que no se sabía. Resulta que las aulas en verdad siempre han sido heterogéneas, y entonces quizás cabría hacerse una pregunta, y es
¿Puede haber alguna ventaja en que las aulas sean heterogéneas? Además de ser un problema que tratamos de reducir, haciendo todo lo posible para que los agrupamientos sean homogéneos. Y entonces, por ejemplo, aplicamos la regla de repitencia para que aquel que se aleja demasiado de la cronología prevista para el aprendizaje sea reasignado a otro grupo, a donde vuelva a empezar la cronología, porque con el grupo con el que estaba aprendiendo no puede seguir, porque ese grupo avanzó demasiado y él o ella no. Esa es una manera en que forzamos la producción de homogeneidad en las aulas. Bueno, ¿tendrá alguna ventaja que las aulas sean heterogéneas? Yo voy a trabajar sobre una de estas tres fortalezas, pero en principio quiero nombrar a las tres. Debe haber más, son las tres en las que yo he podido pensar hasta ahora. Pensando que hemos tratado de controlar la heterogeneidad para volver la homogeneidad a través de ciertos modos de agrupamiento y ciertas prácticas como la regla de repitencia. Y que la heterogeneidad resiste, porque, como diría Perrenú, no tiene los mismos intereses, no aprende de la misma manera, no sabe las mismas cosas, no lleva los mismos ritmos. Parece que no vamos a poder forzar a la humanidad a encajar en el ideal de la homogeneidad. Bueno, a ver, dada que esta es la situación, ¿habrá alguna ventaja? Una ventaja primera, y que es asombroso que se nos haya escapado durante mucho tiempo en la reflexión didáctica, es que la heterogeneidad de perspectivas de los sujetos sobre un mismo objeto de conocimiento permite presentar ese objeto de conocimiento con un tratamiento didáctico más atento a la complejidad. Vuelvo al ejemplo del inicio. Por ejemplo, el aprendizaje del sistema de numeración. Uno puede pensar en que hay que ir a una cierta secuencia y que los chicos tienen que manejar números de cierto rango y que entonces si estamos en primero vamos a trabajar números de cierto rango y en segundo de otro rango y en tercero de otro rango. Resulta que cuando uno maneja los números por rango, priva a los sujetos de un aspecto central para entender este objeto de conocimiento, sistema de numeración, que son las reglas iterativas de producción de representaciones de cantidad, que solo se entienden cuando tengo el sistema funcionando en su plenitud, no cuando voy 1, 2, 3, 10, 100, etc. Hay algo de las reglas del sistema de numeración como sistema de representación, hay algo de las reglas del sistema de escritura como sistema de representación de otra cosa, que es la lengua oral, que no logra captarse si yo segmento el objeto de conocimiento y reduzco su complejidad a una secuencia de apropiación que no tiene nada que ver con cómo funcionan estos dos instrumentos de representación para representar. No estoy diciendo en la vida real, estoy diciendo para hacer lo que tienen que hacer. Para poder representar necesitan ser tratados en una complejidad que no es la que pretende la dosificación que estaba describiendo. Entonces, una primera cosa interesante, si yo tengo en un aula de primer grado, el primer mes de clase, niños que producen de maneras tan distintas como las que mostré al principio, es que lo que tengo es algo así como humanos apropiándose de un instrumento cultural que se encuentran en distintos puntos de apropiación de ese instrumento cultural, precisamente porque es un instrumento complejo y admite aproximaciones diferentes y puntos diferentes de esa construcción. Eso da lugar a un tipo de tratamiento didáctico del objeto de conocimiento que restituye la complejidad del objeto que ciertas dosificaciones terminan escamoteando. La segunda fortaleza tiene que ver con la potencia de la interacción entre sujetos que se encuentran en distintos niveles de elaboración sobre los distintos objetos de conocimiento. No es solo que cada uno está en un punto distinto de apropiación del objeto de conocimiento, que ya sería un aspecto interesante, sino que además ponerlos a interactuar permite un tipo de trabajo sobre el objeto de conocimiento que para cada uno no sería posible si solo estuviese confrontado a su propio nivel de apropiación del objeto de conocimiento, donde la gente no anda agrupada por niveles de conocimiento,
donde en cualquier trabajo tenemos que colaborar con personas que saben cosas diferentes de las que sabemos nosotros, sabemos nosotras. Sobre este tema voy a volver enseguida, porque de las tres fortalezas que estoy señalando aquí, de los tres intereses que yo le encuentro, o aspectos interesantes que yo le encuentro a la heterogeneidad, me voy a centrar en el final, más en el segundo. Pero la última fortaleza que quiero compartir con ustedes es el mensaje sobre la humanidad que se transmite cuando, en lugar de pretender regular la heterogeneidad para que devenga homogeneidad e ir segregando a los que no siguen la secuencia unificada de aprendizajes, vamos generando contextos en los cuales pueden aprender personas que se encuentran en diferentes puntos de apropiación respecto al mismo objeto de conocimiento, y es que se transmite un mensaje sobre la humanidad bien distinto que el mensaje que se transmite cuando se pretende normalizar. Pretendemos normalizar, no lo logramos, pero transmitimos un mensaje acerca de aquellos que no se ajustan a la norma con las cuales hemos querido normalizar al conjunto. Me parece que el mensaje sobre la humanidad que se transmite es bastante más interesante que el de la homogeneidad. Me voy a centrar ahora en la segunda viñeta, que he nombrado o escrito como la potencia de la interacción entre sujetos que se encuentran en distintos niveles de elaboración sobre los distintos objetos de conocimiento. De un clásico del campo de la historia de la educación, del libro de Jaume Trilla, Ensayo sobre la escuela, al que cada tanto vengo y en el que termino encontrando cosas que alimentan reflexiones muy contemporáneas, Jaume Trilla dice: el hecho colectivo que implica la escuela es, sin embargo, una realidad que puede ser asumida de diferentes maneras. Puede ser asumida simplemente como un imponderable, ya que no es económicamente posible el modelo individualizado o la enseñanza preceptoral. O sea, como no es técnicamente posible, decíamos hace un rato, como no sabemos cómo hacerlo o no lo podemos solventar, habrá que colectivizar la situación de aprendizaje. O bien, se puede asumir aprovechando y potenciando las ventajas que en sí mismo tiene el hecho colectivo. Es algo así como: no tenemos más remedio que juntar a la gente para que aprenda, o hacemos de juntar a la gente para que aprenda algo del orden de una ventaja. Aún pensando en términos de ventaja, dice: tal aprovechamiento se ha orientado a su vez de múltiples maneras. Por ejemplo, potenciando la emulación y la competencia, o bien la cooperación y la ayuda mutua, los sistemas de clasificación y jerarquización de los escolares, los castigos con funcionalidad ejemplar, la emulación en el régimen jesuítico, los uniformes y distintivos, y por otro lado, los sistemas de trabajo en equipo, el autogobierno, las cooperativas freinetianas, etc., son métodos, dispositivos y técnicas que muestran la asunción consciente del hecho colectivo y las formas peculiares de asumirlo. Lo que dice Trilla es: hace rato que nos enteramos en el campo de la educación, de que la educación es un hecho colectivo, hemos tratado de ver cómo aprovechamos este hecho colectivo. Puede haber habido y puede existir un aprovechamiento más del orden de la emulación y la competencia, o un aprovechamiento más del orden de la colaboración, pero estamos anoticiados de este hecho. Yo quiero decirles que en el campo de la investigación en psicología educacional no hay una sola investigación que diga que es un problema para el aprendizaje de las personas interactuar con otros que saben cosas diferentes. Más bien al contrario, la investigación fortalece la afirmación de que pasan cosas interesantes cuando la gente aprende con otros. Lo que pasa que para que tomemos esta vía que propone Jaume Trilla, la vía de la colaboración, la vía de trabajar con otros para un aprendizaje que tenga un sentido formativo en los términos a los que estamos hablando acá, se tienen que dar o tenemos que promover ciertas condiciones. Que no es juntar a la gente, que no es vamos a hacer pequeños grupos,
que no es tienen media hora para resolver esta guía y después dentro de media hora, y no digo que a veces no lo hagamos, no estoy diciendo que en ciertos momentos y para la gestión de la clase no nos pueda ser útil asignar una tarea sobre la que no hemos pensado tanto y que nos parece que no vale tanto la pena, pero la tenemos disponible y nos permite regular otras cosas. No estoy diciendo más que, bueno, si nosotros queremos sacarle un poquito de provecho a la colaboración entre pares, tendríamos que pensar en algunas condiciones. La primera de ellas es tratar de definir tareas en las que colaborar tenga sentido. A veces proponemos tareas que cada uno podría realizar por sí solo, y entonces cuando cada uno podría hacer por sí solo la tarea, colaborar con otros puede ser casi una pérdida de tiempo. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el requisito cognoscitivo de la tarea. No solamente que se requiera de hacerla con otros para poder hacerla, sino que además tenga cierto tipo de requisitos. Por ejemplo, que requiera argumentación. Ejemplo, generar procedimientos matemáticos para resolver un problema y elegir el más adecuado. Esa es una tarea que uno no puede hacer por sí solo, porque uno tiene su procedimiento. Para comparar procedimientos se requiere ver qué procedimientos pondrían en juego los otros. Y elegir el más adecuado de todos los procedimientos que pusimos en común requiere argumentar. Entonces eso no se puede hacer solo. Es un ejemplo de lo que nos perdemos en el extremo de la individualización absoluta de la enseñanza, ¿sí? Entonces, tareas que requieran argumentación, tareas que requieran adoptar diferentes perspectivas. Por ejemplo, juegos de rol para el aprendizaje de la historia, donde cada uno tiene que asumir una perspectiva dentro del juego, no podría hacerlo solo, necesita que estén los otros, y el aprendizaje que se produce depende de que distintas personas asuman roles diferentes. Por ejemplo, dominar parcialmente unas tareas que se combinan con las tareas de otros. Por caso, asumir rotativamente la coordinación de distintas etapas de realización de un proyecto. Entonces, segunda condición, cierto análisis del requerimiento cognoscitivo de la tarea para sacarle provecho a la tarea, justamente. En tercer lugar, algo que a veces cuando generamos situaciones colaborativas en el aula no tenemos en cuenta y que lo puso de relieve Patricia Sadowski, una especialista en didáctica de matemáticas, trabajando con niños de último grado de primaria y primeros años de secundaria en tareas de pasaje de la aritmética al álgebra. Ella decía: el trabajo colaborativo requiere un espacio personal para pensar. Nosotros lanzamos a la gente a colaborar con otros y no le damos ni un minuto para pensar un poquito qué tiene para decir sobre lo que tiene que hacer. Ella dice, a fin de que los alumnos puedan formular su propio punto de vista, yo agregaría, antes de transformar el habla interna en habla social, eso que uno hace cuando está pensando, que es muy distinto de lo que hace cuando lo tiene que explicar. Necesita un tiempo para esa elaboración. Sadowski dice tiempo personal para pensar en borrador. Ella lo dice desde el lado de la especialista en matemática. Desde otro lado podemos hablar de transformar el habla interna en habla social. Cuarta condición, bueno, enseñar formas de conversación. Las formas de conversación colaborativas son muy distintas de las formas de conversación exploratorias o de las formas de conversación acumulativas o de las formas de discusión. Mercer, que es un estudioso de las formas de conversación en el aula, distingue tres grandes formas de conversación y dice cada una de estas formas de conversación tiene sus propios indicadores lingüísticos. Se habla de cierto modo cuando se discute, se habla de cierto modo cuando se acumula, se habla de cierto modo cuando se explora, y eso puede ser objeto de enseñanza en el aula. Dice, por ejemplo, en las conversaciones de discusión, cuando alguien está sosteniendo una posición y quiere que esa posición resulte ganadora en esa discusión, lo que hacen los participantes es reservarse información que puesta a disposición de los otros permitiría que todos aprendieran. Bueno, en una conversación de discusión, y muchas veces los chicos discuten en este sentido, se reservan información. En una conversación acumulativa, dejamos pasar la posibilidad de hacer una crítica a la posición del otro. ¿Vieron cuando uno está en esas conversaciones en las cuales lo que quiere es coincidir y entonces el otro está diciendo algo que
no está tan bien, uno dice, bueno, dale, vamos para adelante, no importa, esto lo dejamos. En una conversación exploratoria se buscan alternativas, se ofrecen argumentos, se decide conjuntamente. Son formas de conversación que no son espontáneas, ¿sí? Se pueden aprender, entonces también se puede enseñar. Veamos cómo. Y finalmente, una última condición tiene que ver con entender que en distintos momentos, de distintas tareas y para distintos contenidos, esto que llamamos los pares, cuando hablamos de colaboración entre pares, en realidad pueden ser dos tipos de relaciones entre pares transitoriamente distintas. Pueden ser pares próximos, en el sentido de que están muy cerca del modo de entender un cierto objeto de conocimiento, o pares distantes. Por ejemplo, cuando en un plurigrado rural trabaja un nene de tercero con un nene de primero, y en todo caso hay modos de intervenir cuando trabajan pares próximos y cuando trabajan pares distantes. En particular, cuando trabajan pares distantes hay una intervención que hay que aprender a hacer para que estos pares que no son pares puedan, sin embargo, desarrollar una tarea colaborativa. Si nosotros decidiéramos, bueno, vamos a tratar de que la heterogeneidad del aula, que no es controlable porque ha resistido decenas de años de intento de homogeneización, que ha sido significada como un problema, que ha llevado a la segregación de quienes no van al mismo ritmo, dejara de ser vista así y comenzara a ser vista como una potencialidad para aprender. Decíamos recién, tenemos que tener en cuenta ciertas condiciones del contenido, requisitos cognitivos de la tarea, formas de conversación, momentos para pensar en forma personal, etc. Bueno, ¿qué tendríamos que tener como puntos de apoyo? ¿Qué tendríamos que generar? ¿Qué tendríamos que desplegar? Yo pensaba como 5 o 6 cosas para tratar acá, ¿no? Una es que este desafío pedagógico debería ser asumido en algo así como una escala institucional. Porque lo que quiere la enseñanza simultánea y la cronología de aprendizajes unificada es que si cada uno hace su parte en la secuencia de grados escolares, lo que hace al final de cada año es entregarle al que sigue un grupo que sigue siendo homogéneo respecto de ciertos aprendizajes. A los que no responden a la regla de la homogeneidad, repiten. Y si no podemos hacer que repitan, por la razón que fuere, avanzan hacia un supuesto grado o año escolar siguiente, a sabiendas, por parte nuestra, de que no tienen los conocimientos para poder avanzar. Si nosotros queremos tomar una decisión sobre la heterogeneidad, es difícil que esta decisión la tome un docente en su grupo, en su grado, es más bien un desafío que tiene que ser asumido en la escala institucional. Un segundo punto de apoyo, algo que hay que poder generar, algo que hay que poder desplegar, depende de que lo tengamos y haya que desplegarlo o haya de verdad que generarlo porque nunca lo habíamos hecho, tiene que ver con la formación de los estudiantes, de las estudiantes para el trabajo autónomo, para que en el aula yo pueda estar un cierto tiempo trabajando en un grupo, viendo cómo eligieron un procedimiento entre varios posibles. Es necesario que los otros puedan estar haciendo algo de manera autónoma y eso también se forma. Se requeriría también producir reagrupamientos diversos de manera frecuente. Las aulas son formas de agrupamiento, la repitencia es una forma de reagrupamiento que ocurre una vez por año. Acá lo que estamos proponiendo es reagrupamientos un poco más frecuentes, de forma tal que lo que hoy es el grupo que está aprendiendo a tal cosa, mañana se convierte en participación de estos mismos chicos en distintos grupos que están aprendiendo tal otra, o haciendo tal otra, o asumiendo tal rol, o lo que fuere. Me acuerdo, por ejemplo, de un programa de aceleración donde la propuesta era, 6 clases para aprender a multiplicar. Y agarramos un grupo de chicos que están muy para atrás con el tema de la multiplicación y durante un tiempo trabajamos 6 clases muy intensas, muy pensadas, con ciertos materiales y demás, para salir adelante con el tema de la multiplicación y después listo, se desarma ese grupo. No es el grupo de los repetidores, el grupo de los que van para atrás, el grupo de los que no saben multiplicar para siempre. Una configuración del tiempo
que sea alternativa a la lógica anualizada que ordena el cronosistema escolar. Yo decía, la repitencia es una forma de reagrupamiento que responde a una lógica anualizada, digo ahora, una vez por año reagrupamos, a eso lo llamamos repitencia. Bueno, tendríamos que tener una configuración del tiempo alternativa a esta lógica anualizada, tendríamos que pensar en otros modos de segmentar el tiempo. Me quiero detener en la última viñeta que dice invención del hacer, después tiene un signo más y dice producción de saber profesional. Esta es una distinción sobre la cual a mí me importa mucho insistir. Cuando hablamos de invención del hacer, hablamos de los modos en que en el marco de la construcción metodológica de la que habla Edelstein, nosotros damos una cierta respuesta al problema de cómo enseñar bajo ciertas condiciones, inventando a veces apoyados en repertorios conocidos, a veces de verdad generando algo bastante nuevo, usando un material que nadie había utilizado, recuperando una experiencia que vimos, pero adecuándola para que funcione de cierta manera. Inventar el hacer y resolver el problema de la enseñanza casuísticamente, en el caso que nosotros integramos como docentes, no es lo mismo que producir eso como saber. Esto es, no es lo mismo que generar un conocimiento que pueda estar disponible para que otros después puedan, en todo caso, hacer algo con eso. No es lo mismo que alguien le encuentre la vuelta al problema de los chicos que no multiplican, armando una secuencia de 6 clases para aprender a multiplicar, a que esa persona lo formalice, lo escriba, lo plasme, lo cuente, lo haga disponible y otros puedan aprender. Claro, este es un gran asunto porque, como bien sabemos todos quienes estamos aquí, no es que el trabajo docente tiene como parte de su definición clásica la producción de saber profesional. Pero la distinción es importante porque lo que trato de decir es que probablemente en el sistema escolar viven, la gente de didáctica de matemáticas usa la categoría viven, ¿no? Viven formas de resolver la enseñanza que no se conocen, que son de la persona que encontró esa forma de resolver la enseñanza y que no se transmiten, que no están disponibles para que otros las puedan utilizar. Y finalmente, claro, algo que no puede dejar de decirse, hace falta analizar prácticas profesionales, prácticas institucionales e inclusive culturas profesionales que se contraponen a la educación como derecho. ¿Sí? A veces toman la forma de a mí no me prepararon para esto, que eso dice una verdad. Quien dice a mí no me prepararon para esto probablemente está diciendo algo que es cierto, no le prepararon para esto, pero a veces funciona como una coartada para decir, bueno, yo no lo puedo resolver, así que iremos con lo mismo a todos al mismo tiempo y el que no pueda, el que no lo logre, apelamos a la repitencia. No estoy con esto diciendo que las personas se proponen oponerse a la educación como derecho, sino que cierto modo de entender la tarea, cierto modo de entender la propia posición frente a la tarea, acaba oponiéndose a la educación como derecho. Ya para cerrar, no estoy diciendo que es fácil, lo que estoy diciendo es no podemos seguir combatiendo la heterogeneidad humana. No podemos seguir pretendiendo que la gente sea homogénea. Noticia, la gente no es homogénea. Nuestros métodos pedagógicos han intentado homogeneizarla. Lo han logrado en grandes segmentos de la población, cercenando posibilidades de avanzar más rápido con algunos conocimientos, restringiendo posibilidades de compartir con otros que saben y que aprenden de modo distinto, transmitiendo una visión de la humanidad normalizada. Bueno, si queremos otra cosa, tenemos que asumir algunos de estos desafíos, algunos. No digo que todo sea fácil, pero tampoco es fácil llevar adelante carreras profesionales de 30 o 40 años luchando contra una humanidad que no dejará de ser heterogénea porque nuestros métodos de enseñanza pretendan su homogeneidad. Bueno, hasta aquí, gracias por la escucha. Nos quedan 5 minutos para ir a